En la introducción de Mateo a su Evangelio enfatiza mucho que Jesús es hijo de David. Lo llama Yeshua ben David. Ya sé que hay personas que lo pronuncian diferente, que dicen Yeshua. Yo ahí veo una E, entonces para mí es Yeshua. Pero no creo que sea de gran importancia. Tú fíjate, por ejemplo, que el Salmo 145, que se recita 3 veces al día, pues normalmente se dice Ashrei Yoshevet Beteja, etc. Pero cuando tú escuchas un Ashkenazi, entonces él pone todas las yots. Entonces, Ashrei, incluso suena un poco raro escucharles decirlo de esta manera. No creo que sea de gran importancia. Lo importante es que él enfatiza que Jesús es hijo de David y por lo tanto es un posible candidato a ser el Mesías. Pero entonces, en esta gematría con la que él empieza, acaba diciendo de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia 14 y desde la deportación a Babilonia hasta el Mesías 14. O sea, él considera que en esta numerología es el momento adecuado y el tiempo en que debe aparecer el Mesías. En esta gematría también está enfatizada la palabra David, pero él no lo dice porque lo entiende que ya es obvio de que los que están leyendo lo entienden así, porque David se escribe Dalet Vav Dalet, que sería 4, 6, 4. La gematría es 14, sería el cuarto 14, pero se sobreentiende que el lector se ha dado cuenta de eso porque es muy obvio si lo lees en hebreo. Al fin y al cabo, todos los judíos, todos los israelitas sabían leer. El analfabetismo en esa época en Israel era inconcebible. Incluso los huérfanos sabían leer. De eso se encargaba por orden del sumo sacerdote. De modo que esto seguramente también lo tiene en cuenta, pero es tan obvio que para qué lo va a decir. Las gematrías generalmente no se hacen sobre historias, y aquí es sobre la historia de la ascendencia genealógica de Jesús, pero sí existen de vez en cuando. Por ejemplo, hay una gematría bastante parecida que aparece en algunos escritos de los antiguos comentaristas de la Torá, que es bastante parecida. No lo digo textualmente porque no me acuerdo, pero dice algo así como, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta Salomón son 15, desde Salomón hasta la generación de Babilonia son 15, y ahí lo compara con la luna nueva, que sería durante Abraham, y va creciendo continuamente, y a las 15 generaciones, o sea, más o menos a la mitad de lunar, que es donde Salomón, empieza a descender su brillo y su presencia hasta que acaba en la luna que no se ve, ¿no? En la que la luna está presente, pero no da nada de brillo, y ahí sería cuando el pueblo de Israel estaba en Babilonia, estaba presente, pero no alumbraba nada. Es una de las muchas numerologías que de vez en cuando también se hacen. Después de esto empieza la explicación de cómo fue el nacimiento de Jesús. Y en el versículo 18 dice, el nacimiento de Jesucristo, como he dicho en el video anterior, en el Evangelio en hebreo de Shem Tov no aparece nunca la palabra Jesucristo, aquí aparece Yeshua. Estando desposada María, que tampoco se llamaba María, sino que se llamaba Miriam, su madre con José, que tampoco se llamaba José, sino Joseph, antes que se juntasen, se halló que se había concebido del Espíritu Santo. Normalmente aquí la gente lo interpreta que es antes de que tuvieran relaciones íntimas, aunque eso es implícito, pero no es exactamente de lo que está hablando. Como nosotros tenemos un concepto de una boda diferente al concepto bíblico, entendemos a veces que estaban comprometidos, incluso hay traducciones en inglés que pone así, que estaban comprometidos, y algunas personas lo interpretan como que se iban a casar. No, desposada, de hecho en español significa que están casados. La boda es una cosa y el irse a vivir con esa persona es otra cosa. Lo que pasa es que nosotros hemos heredado el concepto de boda de la Iglesia Católica, donde una boda es un sacramento.
Tienen los sacramentos, yo no sé mucho de catolicismo, pero tienen el bautismo y la boda, y hay varios sacramentos, ¿no? Ahora, en la Biblia, una boda no es un acto religioso, no es un sacramento, no tiene por qué haber un rabino ni un levita, un sacerdote, no. Hoy en día sí, pero básicamente es porque se lo han copiado del cristianismo, porque son sincretismos y la verdad todas las religiones tienen sincretismos y todas las religiones en sus orígenes especialmente tienen sincretismos de una religión a otra, todas, absolutamente todas. Pero en la Biblia una boda no es un acto religioso, sino que es principalmente dos cosas, un acto económico y es un acto público. Es decir, las personas se casan y tienen que hacerlo público, tiene que haber por lo menos un par de testigos, mejor si hay más, y son necesarios que sean allí porque hay que decirle a la gente que esta persona ya está casada a partir de este momento y que por lo tanto está vedada de las aspiraciones a tener relaciones con ella por otra persona. Porque acordémonos que el adulterio está entre los principales pecados, está en los 10 mandamientos. Entonces es un acto público con testigos. Y luego es un acto económico para defender a la mujer. ¿En qué consiste eso? En toda boda debe haber una ketubá. Y esto no solamente se hace ahora, sino que se hacía en la época que Mateo escribió este evangelio y muchos siglos antes ya se hacía. ¿Qué es una ketubá? Una ketubá es un contrato en el que el marido dice a qué se compromete en su cuidado económico de su mujer. En una ketubá puedes poner muchas cosas. Y eso ya viene de muy antiguo. Mira, buscas Génesis 24. Y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro, vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Entonces, en la ketubá se puede especificar qué cosas se le dan a la novia, que ahora va a ser su esposa, y también se puede colocar qué pasa si me divorcio. ¿Quién se va a quedar con las cosas que le he dado? También puede poner, aparte de la dote, si yo me muero, ¿quién se va a quedar con nuestras cosas? Si me divorcio, ¿qué es lo que se va a quedar ella? También puede poner, por ejemplo, si es una mujer rica y ella aporta tierras que ella tiene o que son de su familia para que el marido las trabaje, pero a ver, esto queda un poco desigual aquí. Ahora tú vas a tener tus propias tierras que son mías, va a quedar ahí escrito qué pasará si nos divorciamos, pero la mujer si es rica, pues a lo mejor no sabe lavar un plato, ni ha limpiado la casa, ni lavado ropa. Yo me comprometo por el marido que tendrás 2 sirvientas, doncellas, que lo que has tenido toda tu vida, que van a cuidar de ti. Todo eso va dentro de una ketubá. ¿Y después qué pasa? Después de eso, pues no van a vivir juntos. El marido en ese momento ya quedan casados, evidentemente hay una fiesta para regocijarse y ya están casados. El marido va a preparar la casa donde van a vivir, hacer todos los preparativos, todo lo que se ha comprometido, y en ese periodo de tiempo no tenían relaciones íntimas. ¿Qué pasa si las tenían? Pues no pasa nada, pero estaría mal visto. Especialmente en un pueblito como Nazaret, que queda por ahí arriba en una montaña lejos de Jerusalén. Que en Jerusalén, que eran más liberales, pues tuvieran relaciones antes de ir a vivir juntos. Sí, es posible. Tampoco sería pecado ni estaría penado de ningún tipo, pero estaría mal visto, y estaría mal visto especialmente para la mujer. ¿Por qué? Porque el concepto de sexualidad en el matrimonio es diferente al nuestro. En Occidente tendemos a pensar que la intimidad en un matrimonio es un derecho del hombre. En el judaísmo es a la inversa, es un derecho de la mujer. Ella es la que decide. El hombre está obligado a hacerla feliz y satisfacerla. Es un derecho de ella, no un derecho del hombre. Por lo tanto, ella decide lo que se hace. Por eso que entonces si las tuvieran, pues estaría básicamente bastante mal visto. Ahora, este caso ya es un poco diferente, porque si una persona que ya está casada, aunque no iba con su marido, tiene relaciones con alguien por fuera y se sabe
que públicamente está casada porque se hizo una boda, eso sería adulterio. Antes que se juntasen, lo que está diciendo es antes que fuera a vivir con él, evidentemente también está diciendo que no habían tenido relaciones porque dice luego que se halló que había concebido del Espíritu Santo. En el siguiente versículo dice, José, su marido, obviamente estaban casados, como era justo, y ahí está la palabra justo. La palabra justo es zadik y la palabra zadik no tiene traducción al español ni hay una palabra que se asemeje a ello. Se traduce siempre justo porque algo hay que poner, pero no tiene mucho que ver con lo que es una persona justa. Entender lo que significa zadik es muy importante porque aparece en la Biblia muchísimas veces. Es uno de los conceptos claves para entender las escrituras. Como yo tampoco sabría definir exactamente qué significan, he buscado en Lucas 1, que es contemporáneo a Mateo, dice, hubo en los días de Herodes, el rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios. O sea, ser un tzadik es delante de Dios. Y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Esa sería, digamos, la definición de un tzadik. Una persona que ante los ojos de Dios hace todo lo posible para cumplir con todos los mandamientos, con todas las ordenanzas, con todo lo que las Escrituras dicen que hay que hacer. Y José era un tzadik. Y dice, como era un tzadik y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Allí hay dos puntos a resaltar, y es que no quiso infamarla. Quiere decir, no quiso darle una mala reputación. Y quiso dejarla secretamente. Ahora bien, este versículo en el Mateo en hebreo tiene algunas cosas añadidas, un par de palabras. Eso es normal que entre los originales, incluso en griego, que en un original hay una palabra más, hay una palabra menos, incluso media frase más. Es normal, no sabemos exactamente cuáles son. Pero en este caso, como está en el hebreo de Shem Tov, te clarifica mucho más la situación histórica en la que se estaba produciendo estos eventos. Exactamente dice, Velo Ratza le Yoshev, que significa, y no quería habitar con ella. Entonces, si lo lees en español, es que quiso dejarla. O sea, ya estaba con ella y quería separarse, pero en el otro se entiende como no quería que fuera a habitar con ella, porque ya habían hecho la ketubá, ya estaban casados, no vivían juntos, él ya tenía prácticamente todo para que fueran a vivir juntos y él no quería que ella viniera a vivir y tendría que dar una explicación. Él hizo una firma ante todo el mundo de lo que iba a hacer y ahora no iba a hacerlo. Para eso tendría que dar unas explicaciones. ¿Cuáles serían las consecuencias? Pues que ella tendría una malísima reputación. En el de Yom Tov añade que estaría conectada a un pecado de muerte. Ahora, eso también hay que aclarar aquí un poco esto. En la Biblia sí dice que el castigo del adulterio es la muerte. Ahora bien, eso no se practicaba en ese tiempo en el pueblo de Israel, por varios motivos. Primeramente, porque los romanos no lo permitían. Claro que en un pueblo tan lejano como Nazaret, pues quizás se podrían salir con la suya, pero no les era permitido matar a nadie. Podían juzgar a las personas, pero no podían aplicar la pena capital. Ahora tú dirás, bueno, ¿y Esteban? A Esteban sí que lo mataron. El caso de Esteban es un poco diferente porque había un vacío de poder. Para ese entonces, Pilato ya no estaba de gobernador en Jerusalén. Él había hecho algo inadecuado con unos samaritanos, era un escándalo con unos samaritanos que habían por allí, y fue llamado a Roma para ser juzgado y que diera explicaciones de lo que había hecho. Al final no fue juzgado porque hubo un cambio de emperador, pero no había ningún gobernador
en Jerusalén estaban esperando que llegara el nuevo gobernador. Por eso que aprovecharon ese vacío de poder para la lapidación de Esteban. Ahora bien, antes, cuando eran un pueblo independiente, durante los Hasmoneos, sí aplicaban la pena de muerte, aunque solo para cosas extremadamente graves. Y en el caso del adulterio casi nunca se aplicaba, o más bien dicho, prácticamente que nunca. Ahora, hay que entender una cosa. ¿Por qué no lo aplicaban? Porque eso no significa que estuvieran desobedeciendo la Torá. Dios da unas órdenes, unos mandatos, y el pueblo lo tiene que obedecer. Pero esos mandatos siempre están vigentes. No es que Dios cambie de parecer. Ahora esto es así, pero y ahora ya es asá. Ahora esto que dije ya no es. Ahora esto sí es. No, cuando Dios dice algo, eso es fijo para siempre. Mientras exista el planeta Tierra, eso no cambia para los hombres. Lo que sí cambia son las circunstancias y la forma de aplicarlo. Caso muy sencillo. Todo lo que se dice que hay que hacer en el templo, eso sigue vigente, pero no hay templo. Entonces, ¿cómo lo vas a aplicar? Pero no está anulado el mandamiento. En el caso del adulterio, ¿cómo hacían ellos? Hay que juzgar a la persona. No era un linchamiento popular como fue el caso de Esteban. Había que hacer un juicio. En todos los mandamientos hay que mirar las circunstancias y mirar a ver cómo se aplica ese mandamiento. Entonces había unos jueces. En Israel esos jueces eran siempre un montón, eran 10, 12 jueces, y la decisión se tomaba por votación. La votación democrática no es el concepto democrático que tenemos nosotros de la mitad más uno, sino es el concepto del consenso. Es una cosa que se hacía mucho en Asia, incluso hoy en día todavía se aplica. Yo que viví muchísimos años en el centro asiático, los baluchis y los afganos, por ahí, todas las zonas tribales todavía se rigen por una democracia consensual. Y esto es lo que ellos hacían. Si habían 12 jueces, pues a menos 10 o 11 tenían que estar de acuerdo de que la persona era condenada a muerte. No era la mitad más uno. Y luego se exigía que hubiera por lo menos 2 testigos. Pero esos testigos no podía ser que les habían visto entrar en una casa. No, los testigos tenían que haber visto con sus propios ojos que habían cometido adulterio y debían haber por lo menos 2 testigos y cada uno de los testigos tenía que testificar que había visto al otro testigo viendo que se estaba cometiendo un adulterio. O sea, lo ponía muy difícil porque de todas formas Moisés sí había dicho, y se lo había dicho por consejo de su suegro Jetro, que debía poner jueces en Israel para ver cómo se aplicaba la Torá. Mira, busquemos otro versículo, en Levítico 29. Dice, todo hombre que maldijera a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo. Su sangre será sobre él. A ver, si tú lo piensas bien, suficiente desgracias para una pareja tener un mal hijo que les insulte, para que a eso se le añada un mal peor, que es que lo maten. Entonces, ¿cómo hacían en este caso? ¿Cómo juzgaban entonces un caso de que insultara a sus padres? Pues no es que echa la ley, echa la trampa, pero sí debía ser juzgado, y de alguna manera lo que dicen los comentaristas de la época aquella, de la época mishnaica, dicen que esto nunca se aplicó en la tierra de Israel. Siempre hubo un juicio y siempre acabó por no aplicarse la pena capital por insultar a los padres. Algunos dicen que mientras estaban en el desierto, los 40 años que estaban ahí, que sí se aplicó alguna vez, y otros dicen que incluso en esa época tampoco se aplicó. Por eso que los mandamientos son firmes, Dios no cambia de parecer. Ahora, ¿cómo aplicamos cada mandamiento?
pues depende de las circunstancias en que uno esté viviendo. Entonces, conclusión, José, su marido, o sea que estaba ya casado, como era un zádik y no quería darle una mala reputación, o incluso, como da a entender en el hebreo, que quedase como que sería digna de ser apedreada, no quiso que viniera a su casa. Ahora, también aquí hay que pensar que cuando hablamos de esas casas, siempre en las películas aparecen casas de ladrillo, ¿verdad? Si un día vas a Nazaret, allí están las casas de la época y yo la primera vez que fui, pues me llamó la atención, no son realmente casas, sino que son cuevas labradas a mano en la roca. La que dicen que era la de María, pues entras de frente y es pequeñita, es todo piedra. Y la que dicen que es la de José, a la que aquí él no quería traerla, en verdad es un hueco en la piedra que bajas por unas escaleras. Luego lo buscaré para poner una foto, o a lo mejor tengo alguna que haya tomado. Bajas por unas escaleras y ahí está, en ese hueco pues está la casa, pero eran labradas en la piedra. Y bueno, siempre te dicen esta es la de María, esta es la de José. Yo no sé si eso realmente es así. Lo que sí es que si no era esta, era la de al lado, porque hay bastantes, ¿no? Bueno, otro día seguiremos con Mateo.